A la muerte le sucede inmediatamente el juicio. Y el juicio, como hemos dicho antes, tiene dos momentos, son dos fases. El juicio particular, que es, repito, el que tiene lugar en el mismo momento de morir, en ese instante exacto. Por eso, cuando se asiste a una muerte, hay que tener un respeto inmenso. Hoy se evita la muerte. Hoy la muerte es un tabú. Hoy se la esconde. Y hasta no hace muchos años, la muerte se vivía como una liturgia familiar, como un paso de Dios, porque además se escenificaba el final de la vida con la extremaunción, con el viático que iba por las calles con un cierto aparato. En fin, se subrayaba la importancia de la muerte, porque en la vida no hay otro negocio interesante más que salvar el alma. Todo lo demás no tiene importancia. Bueno, pues hoy no, hoy la muerte no existe, hoy se esconde. Y sin embargo, si nosotros asistimos a una muerte, hay que asistir de rodillas, porque en ese mismo momento en que la persona expira, Dios la está juzgando. Pero ¿cómo nos juzga Dios? Es el alma misma ante Dios la que ve su vida toda entera. El tribunal es la conciencia de la persona, que al mismo tiempo es la voz de Dios. Entonces yo me veo a mí mismo como protagonista de una gran película y desfilan ante mi vista pensamientos, palabras, obras, omisiones, pecados propios y ajenos, y también el bien que he hecho. La Sagrada Escritura habla muchísimas veces del juicio de Dios. Los concilios, sobre todo el de Trento, han enseñado cómo es este juicio para refutar varios errores teológicos en los que no voy a entrar. ¿Cuál es la razón teológica de que tenga lugar este juicio según Santo Tomás? Esto está en la tercera parte de la suma, no en el suplemento. Tercera parte de la suma, cuestión 59. ¿Cuál es la razón teológica del juicio particular? Pues que cada hombre es una persona particular, individual, y al mismo tiempo es miembro del género humano. Por lo tanto, cada hombre debe ser sometido a un doble juicio: el personal, el particular, y el general. El alma separada del cuerpo ya no puede merecer, ya no puede adquirir méritos. El acumular méritos para el cielo se acaba en el momento de la muerte. Las almas del purgatorio no adquieren méritos, solo se purifican. Por tanto, si el alma separada del cuerpo ya no puede merecer, no hay razón para que tenga que esperar al fin del mundo para ser juzgada. Si no fuera juzgada esa alma inmediatamente de su muerte, quedaría ella misma incierta acerca de su suerte eterna hasta el momento del juicio universal. Y esto, dice Santo Tomás, sería un premio para los malos y un castigo para los buenos, porque se les daría ese tiempo de cierta tranquilidad. ¿Cuál es la naturaleza del juicio particular? Es la intimación, o sea, digamos así, la manera de urgir que tiene la justicia divina, su sentencia al alma separada. ¿Cómo? Santo Tomás está siempre genial. La sentencia divina se presenta al alma como un acto intelectual simplicísimo e instantáneo. ¿Qué quiere decir un acto simplicísimo? Repito que en nosotros el pecado original distorsionó todo. Entonces nuestra inteligencia es una inteligencia muy torpe, porque es una inteligencia discursiva. ¿Qué inteligente es esta persona porque discurre? No, precisamente porque discurre no es inteligente. Porque si fuera inteligente no tendría que discurrir. Lo vería todo de un golpe, como los ángeles.
por intuición. Cuando yo tengo que discurrir, tengo que concatenar una idea detrás de otra, es porque mi psiquis es muy imperfecta. Y sin embargo, ¿cómo se me presenta a mí la sentencia divina en el juicio? Por un acto intelectual simplicísimo e instantáneo. Yo no tengo que discurrir nada. Se presenta a mi mente. Una especie de radiografía espiritual que el alma recibe de parte de Dios y que se adecúa exacta milimétricamente a los méritos y deméritos que la propia alma descubre en sí misma, de manera instantánea, absolutamente clara y precisa. Las comparaciones esas que hacemos en plan teatral son imperfectas, ¿eh? El alma se presenta ante el tribunal de Dios, Él está allí sentado en un trono, con un cetro. Bueno, todo eso es una composición de lugar, pero es imperfecto. Jesucristo mismo es el que da al alma la conciencia clara de sus méritos o deméritos. Por tanto, ni hay tribunal, ni hay sentencia. ¿Por qué no hay sentencia?, dice Santo Tomás. Porque por la gracia santificante, la vida eterna existe en nosotros sustancialmente, siempre. Cada uno lleva en sí mismo su infierno o su cielo. Si tú vives en gracia, el cielo ya ha comenzado para ti. El cambio solo será gradual, no esencial. Si tú vives en pecado, ya estás en el infierno, porque ya tienes la pena de daño, de alguna manera. No tienes todavía la de sentido, después hablaremos de eso, pero ya tienes la carencia de Dios, que es la pena más grande de todas las penas. Por tanto, el cielo y el infierno empiezan ya aquí. Nuestro tribunal es nuestra conciencia y el destino eterno es la manifestación del estado de esa conciencia. La vida futura no es futura, es ya presente. ¿El juez es Dios o es concretamente Jesucristo? ¿Es Cristo como Dios o Cristo como hombre? Dice el Evangelio de Juan, el Padre no juzga a nadie. Ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. Verán al Hijo del Hombre, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, venir sobre las nubes con gran poder y majestad. Bueno, esto se refiere todo al juicio universal. En el juicio particular, como todas las acciones de la Trinidad son comunes a las tres divinas personas, siempre es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que nos juzga, particular o universalmente. Pero apropiamos el juicio a Jesucristo. Esto tras la resurrección de la carne, de lo que hablaremos al final, dogma en el que hoy no cree prácticamente nadie. La gente va a misa los domingos. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. No saben lo que dicen. Ni saben lo que dicen ni creen nada de eso. Ni esto tampoco que estamos diciendo, el infierno, no creen en el infierno por culpa de los curas. Si leyeran las memorias de Lucía, tendría que creer en el infierno. Y las narraciones de los santos. Aquí tengo varias narraciones de los santos de visiones del infierno. Si me da tiempo, luego las cuento. Pero cuando toque. Ahora vamos al tercer punto. Juicio universal. Si hablo un poco demasiado deprisa, me decís así con las manos, ¿eh? Que yo me lanzo mucho y estoy hablando en otra lengua de la vuestra y vosotros sois encantadores, pero frenadme un poco. El celador que vale para eso, que me frene. Bueno, tras la resurrección de la carne será el juicio final de todos. Esto es de fe. Está definido por la Iglesia. Separará a unos de los otros. Pondrá las cabras a su izquierda, las ovejas a su derecha. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Esto está lleno, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, los Evangelios, lleno de esto. Lleno de esto. ¿Cuáles? Hemos hablado de la naturaleza del juicio particular. Vamos a hablar de la naturaleza, o sea, de lo que es el juicio universal. ¿Cuál es la causa final del juicio universal? O sea, ¿qué se persigue con el juicio universal? Hagámonos una pregunta un poco coloquial. ¿Qué le ha movido a Dios nuestro Señor, no quiero parecer irreverente, a montar semejante teatro
que se montará al fin del mundo. ¿Qué le ha movido a Dios a hacer eso? Cuidado que Dios es perfecto, ¿eh? En Dios todo es justo. En Dios no hay nada que sea absurdo ni que sea gratuito. En Dios todo es, perdonad la palabra que no es apropiada, pero en fin, Dios todo es matemático. No hay nada que no esté donde no tiene que estar. La pura perfección. Entonces, ¿por qué al final del mundo semejante montaje? Pues le ha movido su sabiduría infinita, su providencia perfecta y su justicia absoluta. Su sabiduría infinita, ¿en qué sentido? En que quiere desvelarlo todo, que nada quede oculto, y nada estará oculto al final en el juicio, ¿eh? Segundo, su providencia. ¿Qué quiere decir la providencia? Confíe usted en la divina providencia. Esto nos lo ha traído la providencia. Y bueno, la providencia creemos que es Dios, que es una manera de nombrar a Dios. No, la providencia es un atributo de Dios. ¿Y qué quiere decir providere? Ver por delante. Esto es providencia. Que Dios sabe ya de antemano lo que te hace falta y te quita la piedra del camino o te trae lo que necesitas. La providencia. Entonces, a Dios le ha movido su providencia. ¿En qué sentido? En el sentido de reivindicar al inocente. Porque Él lleva viendo todo el camino del inocente y ese inocente ante los demás tiene que quedar bien en el juicio universal. No basta solo que quede bien ante Dios. Por tanto, su sabiduría infinita, desvelarlo todo. Su providencia absoluta, reivindicar la inocencia. Y su justicia total, restablecer el orden. Porque Dios no puede permitir que esto quede patas arriba, habiéndolo Él programado también cuando la creación del hombre. Entonces vuelve a restablecer el orden. Eso por parte de Dios. Ahora, ¿qué le ha movido a Dios a montar esa asamblea general? Por parte de Cristo, mirando a Cristo. Pues que Cristo tiene que aparecer ante todos los que le han rechazado como Hijo de Dios, Redentor del mundo y único Rey de reyes y Señor de los que dominan. Rey de reyes que gobierna la tierra. Y por parte del hombre, ¿cuál es la oportunidad de este juicio universal? Que el inocente sea justificado, que el pecador quede confundido y que el orden quede reparado. Todos los hombres sin excepción serán juzgados. Cada uno verá nuevamente en su conciencia todas las obras que realizó durante su vida terrena, buenas o malas. Y verás qué bonito esto, precioso, porque claro, la mayoría de los hombres ya han sido juzgados individualmente. El juicio universal es una escenificación pública de ese juicio y una escenificación general. Los únicos que serán juzgados por primera vez serán los que estén en este mundo cuando venga la parusía, porque será al mismo tiempo el juicio universal y el particular para ellos. Pero cada juzgado verá las obras que ha realizado. Y dice Santo Tomás, precioso, los bienaventurados, o sea, los que ya fueron juzgados y fueron al cielo, o al purgatorio, porque el purgatorio es lo mismo que ir al cielo. Da igual, ya estás en el cielo metido. Lo que no tiene solución es el infierno, pero el purgatorio es el cielo, ya la antesala del cielo. Los bienaventurados volverán a ver sus pecados en el juicio universal, pero no se entristecerán por ellos, porque lo que harán es gozar por la misericordia de Dios que obtuvieron a causa de esos pecados. ¿Y lo que harán? Gozar, no entristecerse, sino gozarán al ver que sus pecados fueron causa de que Dios derramara en ellos su misericordia. Y sin embargo, el pecador, el condenado, aumentará su dolor no solo al ver sus pecados, sino al ver también todas las cosas buenas que hizo.
porque verá en presencia de Dios que desperdició la gracia que Él le estaba concediendo en esas obras buenas. Dice Boecio, un gran teólogo que era también un hombre santo, pero no está canonizado, en su libro de Consolazione, dice: la mayor infelicidad es el recuerdo de haber sido feliz. Y esto sucederá a los condenados. Cada juzgado verá claramente, esto también es muy interesante, cada juzgado verá claramente la conciencia de todos los demás. Pero esto no humillará a los justos. Tú has pecado mucho, pero tú, por la misericordia de Dios, te has convertido, te has purificado de tus pecados y vas al cielo. Y ahora, al día del juicio universal, los otros verán los pecados que también tú cometiste, pero esto ni te humillará a los ojos de Dios ni a los ojos de los demás, porque allí no hay posibilidad de soberbia ninguna, sino que será para tu gloria. Bien, me salto otros muchos puntos del juicio y hay una cosa muy interesante que dice Santo Tomás. El principal juez será Cristo Redentor, pero secundariamente también nos juzgarán los apóstoles y otros santos. Dice Cristo, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Digo ya siempre el canon romano, por muchísimos motivos, por muchísimos. Pero uno de ellos es por nombrar no solo a los apóstoles, a los 24 ancianos del Apocalipsis que están arrojando sus coronas ante el trono del Cordero, porque la primera parte de santos que se nombra, primer comunicante, son 24 santos, 12 apóstoles y otros 12 ya son los 24 ancianos del Apocalipsis, pero primero los 12 apóstoles. Y eso de coger el canon, es decir, Pedro y Pablo, Santiago y Juan, y se acabó, y ya los demás apóstoles no existen. No, estos los 12, porque hay que ser muy amigos de los apóstoles, porque les debemos todo después de a nuestro Señor, a la Virgen Santísima y a nuestro Padre San José. Los apóstoles les debemos todo, porque gracias a ellos tenemos la fe. Y además nos conviene tenerlos de amigos, porque en el juicio van a estar allí y a ver qué cara ponen ante cada uno de nosotros. Entonces, los apóstoles y otros santos juzgarán a los hombres junto con Cristo. ¿Qué otros santos? Porque la Santísima Virgen no será. Porque la Santísima Virgen no está para juzgar, está para interceder, está para obtenernos el perdón. San Miguel también, nuestro Padre San José también, nuestro ángel de la guarda también, esos no están para juzgar, están para ser abogados nuestros. ¿Quiénes están para juzgar? Pues otros santos, los que tú les hayas tenido devoción, el santo de tu nombre, posiblemente, pero sobre todo los apóstoles. ¿Y cómo juzgarán los apóstoles y los santos? Pues dice Santo Tomás, por 5 maneras. Primero, comparativamente. ¿Por qué? Solo con estar. Con estar ya juzgarán, porque la presencia de los buenos juzga a los malos. Cuando tú estás ante una persona que te transmite luz, bondad, inocencia, tú no sabes dónde meterte, porque esa persona te avergüenza a ti de que te ves pecador ante ella. Así nos juzgarán los apóstoles, solo estando allí. Después, interpretativamente, aplaudiendo la sentencia del juez, o sea, dando la razón a Jesucristo. Después, por semejanza con el juez, por ejemplaridad y por transmisión de la sentencia del juez. Esto lo dejamos, como dejamos el lugar. ¿Dónde va a ser el juicio? Bueno, en el valle de Josafat, dice la Escritura. ¿Qué significa Josafat? Dios juzga. Por eso no es tanto un sentido material. ¿Cuándo? No sabéis ni el día ni la hora. Estad alerta. Habrá señales en el cielo, dice el Evangelio, el sermón escatológico de San Mateo.